Hola chicos, el tema de esta ocasión es derivadas parciales, máximos, mínimos y puntos de densidad dura. Entonces para funciones, ya entramos en funciones de varias variables. Entonces tenemos que sea z una función dada por una función de x y y, o sea una función de dos variables. Las derivadas parciales se realizan derivando como se deriva normalmente en cálculo 1, en el caso de que uno derive con respecto a x, pero se deja y como una constante, o sea se trata y como si fuera una constante cualquiera. Y la derivada parcial con respecto a y es lo mismo, solamente que esta vez con x. Ahora, gráficamente, una derivada parcial se describe como la pendiente de la recta tangente en un punto dado, o sea, x0, y0, z igual z de x0, y0, dada por la curva de intersección, en el caso de la derivada con respecto a x, de esta función de acá con el plano y igual a y0. Y lo mismo para la derivada parcial con respecto a y, sería la curva de intersección de esta función con el plano x igual a x0. Entonces, otra cosa que es importante anotar es que las derivadas mixtas son iguales. O sea, si yo tengo primero derivo con respecto a x y luego esta misma función la derivo con respecto a y, me va a dar lo mismo que si yo derivo primero con respecto a y luego derivo con respecto a x, tienen que ser iguales en las funciones que vamos a tratar en este curso. Por último, hay que aplicar lo de puntos críticos. Si ustedes se acuerdan en cálculo 1, cuando uno iguala una derivada a 0, eso te va a dar un punto máximo o un mínimo relativo. Entonces, es lo mismo. Si tenemos que esta función de acá, f de x, o sea, la derivada parcial con respecto a x, y la derivada parcial con respecto a y, son iguales a 0, en este punto de acá hay un máximo, un mínimo, un punto de inflexión o punto de ensilladura, mejor dicho. En tres dimensiones se usa el punto de ensilladura. Y para saber si se trata de un máximo, un mínimo, un punto de ensilladura en cuestión, se aplica el hessiano, que sería más o menos como el criterio de las segundas derivadas para funciones de varias variables. Recordemos que una función, que el criterio de las segundas derivadas nos dice que si la segunda derivada en un punto crítico es menos, eso es un máximo relativo. Si es más, es un mínimo. De misma fuente, si aquí nos da menos y el determinante es positivo, aquí tenemos un máximo relativo. Si nos diera más y más, o sea, este pedazo de aquí, este elemento de esta matriz, nos diera más y el determinante de esta matriz nos diera positivo también, sería un mínimo relativo. Y en el caso en que la matriz nos dé negativo el determinante, eso sería un punto de ensilladura o punto de silla. En el caso en que alguno de los dos, bueno, no es que este de 0, que este determinante de 0, el criterio no es concluyente, no se puede decir qué es exactamente ese punto. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio sencillo, consiste en hallar nada más los puntos críticos y identificar si son máximos, mínimos o de ensilladura. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero sería hallar las derivadas parciales de esta función. Tenemos que f de x, vamos a decir la primera derivada con respecto a x sería igual a 2x de toda la vida menos y, tratamos y como constante, recuerden, esto se vuelve 0 porque es una constante, menos 3, a ver, y igualamos a 0, porque queremos hallar los puntos críticos. Entonces, recordemos que hay que igualar a 0 las derivadas parciales para hallar los puntos críticos. Nos queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Normalmente no, a menos de que sean de varias variables, claramente. O sea, de más de dos variables. Luego, ahora volvemos a hacer lo mismo para f de y, o sea, para la derivada parcial con respecto a y. Esto sería 0, esto sería menos x. Esto sería menos 2y. Y esto sería igual a menos 1. Perdón, menos 1. Y lo igualamos a 0. Entonces, como podemos ver, de esta función nomás nos va a quedar un punto crítico. ¿Por qué? Porque tenemos una ecuación lineal un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones en la calculadora, nos queda que x es igual a 1 y y es igual a menos 1. Entonces, ya tenemos un punto crítico, que ya tenemos las dos coordenadas del punto crítico. Evaluémoslas acá. Entonces, z
Si nos damos cuenta sería 1 más 1 menos 1 menos 3 menos 1 nos queda menos 1. ¿Cierto? Y entonces nada más sería aplicar lo del hessiano, el criterio de la segunda derivada para funciones de varias variables, o mejor dicho, lo que sería el criterio de las segundas derivadas para derivadas parciales. Entonces el hessiano no es más que fxx, o sea, la segunda derivada con respecto a x de esto, que sería 2. A ver, me quedó chueca esta línea de acá, voy a echarme para hacerlo mejor. 2, ¿sí o no? La derivada mixta, o sea, ahora la derivada con respecto a y de esta función, que sería menos 1. Luego, la derivada con respecto a x de esta función acá, que sería menos 1. Si nos damos cuenta, nos dan iguales, o sea que vamos bien. Y luego, la segunda derivada con respecto a y de esta función, que sería menos 2. Hallamos el determinante, y recordemos que para evaluar un determinante multiplicamos las diagonales, y la diagonal ascendente es un menos. Entonces nos quedaría 2 por menos 2, menos 4. Menos por menos más, pero con un menos de afuera porque es una diagonal ascendente, menos 1, menos 4 y menos 1 es menos 5. Entonces, según nuestro criterio, el determinante nos da negativo. O sea que en este punto hay un punto de ensilladura. O sea, en 1 menos 1 menos 1 hay un punto de ensilladura. Entonces, para resolver este ejercicio, recordemos que hay que primero derivar parcialmente con respecto a x igualar a 0. Derivar parcialmente con respecto a y igualar a 0. Resolver el sistema de ecuaciones dados por f de x y la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. Y luego aplicar el criterio del hessiano, ¿no? Sacar la matriz hessiana, evaluarla, en este caso no hay que evaluar nada porque nos dan constantes, y determinar si es un punto máximo, mínimo o punto de ensilladura. Entonces, el ejercicio 2 consiste en un problema que nos dice que una habitación rectangular tiene el coste de sus paredes, o sea, el coste de pintura en sus paredes es de $0.06 por metro cuadrado y $0.11 en el techo. Entonces, para plantear estas dos funciones que hay aquí, bueno, la habitación tiene este volumen, 668.5 metros cúbicos. Para plantear estas ecuaciones, primero recordemos que el volumen de una habitación rectangular sería igual a la coordenada, o sea, las dimensiones en x, el ancho, el largo, el alto. Y el área sería la suma de cada una de sus caras. Pero, como nada más vamos a considerar el techo, porque evidentemente el piso no se pinta, o mejor dicho, no nos dicen que se pinta el piso, nos quedaría 0.012 xz más xy más 0.11 xy, y nos piden el costo mínimo, o sea, cuáles son las dimensiones que tiene que tener la habitación para minimizar el coste en pintura. Entonces, lo primero sería poner esta función en términos de dos variables. Entonces, hacemos que z sea igual a 668.5 sobre xy, y reemplazamos aquí. Y nos quedaría una función de dos variables, que esa es la función a la cual le vamos a hallar el máximo o el mínimo, mejor dicho. Entonces sería costo en función de x y y sería igual a 0.12 por 668.5 por 1 sobre y más 1 sobre x. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es una z. Aquí es una z. Me doy cuenta. Más 0.11 xy. Aquí lo único que hice fue reemplazar. A ver, voy a borrar un minuto, que me quedó torcido este pedazo. 668.5 de 1 sobre y más 1 sobre x
más 0.11 XY. Ahora sí ya quedó mejor. Luego, lo que habría que hacer es sacar de nuevo las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. Y nos quedaría que la derivada parcial con respecto a X sería igual a 0.12 menos 0.12 por 668.5 sobre X al cuadrado más 0.11 Y e igualamos a 0, ¿no? De una. Y voy a poner la X, me faltó que me la comí. Y luego C de Y de X, Y. Si nos damos cuenta, es la misma función, solo que intercalando las variables. Perdón, no me entera, está bien. Como podemos ver, estas dos ecuaciones son un sistema de ecuaciones no lineales de 2×2. Ahora, hay múltiples formas de resolverlas. Ustedes pueden hacer la que mejor les convenga. Si ustedes lo resuelven de la forma tradicional, normalmente les queda una ecuación de grado 4, entonces les toca descartar más soluciones. Lo que yo sí les puedo adelantar es que la solución óptima es cuando X y Y son iguales, debido a que estas ecuaciones, si se dan cuenta, son las mismas, solamente que estamos intercalando las variables. Por ejemplo, aquí es X al cuadrado, aquí es Y al cuadrado, aquí es Y, aquí es X. Entonces, si resolvemos esto de la forma que a ustedes les plazca, X, la solución con la que voy a llegar es que X tiene que ser igual a Y, y esto es igual a 9 pies, a 9 metros, perdón. Y luego, para hallar Z, usamos esto de acá. Entonces, reemplazamos Z sería igual a 9 por 9, 81, 668.5 sobre 81. Y eso nos da igual a 8.25 metros, perdón. Vamos a ahorrar el metro igual nunca lo usé. Entonces, para terminar, o mejor dicho, recapitulemos. Lo que tenemos que, la dificultad inicial de este ejercicio es saberse las fórmulas del volumen de un cuarto rectangular, una habitación rectangular, o una caja rectangular, como lo quieran ver, el área total de una caja rectangular, y plantearlo. El problema nos dice que tiene un volumen de 668.5 metros cúbicos. El costo nada más está aplicado a las paredes y al techo, por lo tanto, este 2 se va. Podemos sacar factor común y multiplicarlo por 0.06, que es el costo de las paredes, y el techo sería por 0.11. Luego, sería sacar las derivadas parciales con respecto a X, ¿no? Igualar a 0, igualar a 0 y resolver el sistema de ecuaciones no lineales como ustedes quieran. El último ejercicio, entonces, consiste en hallar la distancia mínima del punto 1, 2, 3 al plano X menos Y más Z, igual a 3. Como ustedes verán, este ejercicio es parecido a alguno que habrán visto en álgebra lineal o incluso en cálculo 3, de hallar la distancia de un punto a un plano. Ahora, se puede aplicar la fórmula directamente, pero la gracia no es esa, la gracia es aplicar las derivadas parciales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en primer lugar? Planteemos la función X menos Y más Z igual a 3 en función solo de, como una función de dos variables de Z. Entonces, Z es igual a 3 menos X más Y. Y luego, apoyémonos de una función que es la distancia de un punto a otro, que es la norma, que sería el punto inicial menos el punto final más en X, más la componente del punto inicial menos el punto final en Y, más la componente del punto final menos del punto inicial menos el punto final en Z al cuadrado.
Entonces, el primer paso sería volver esto de nueva cuenta en una función de dos variables. Entonces sería d de x, y es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, y reemplacemos. Si se dan cuenta, nos va a quedar más y menos x al cuadrado. Reemplazamos esta z acá. Luego saquemos las derivadas parciales. Sacamos la derivada parcial con respecto a x, ¿no? Entonces, la derivada parcial con respecto a x de la distancia es igual a un medio, porque tenemos una raíz cuadrada, un medio de todo este mamarracho que tenemos aquí. No lo voy a copiar, la verdad, porque esto se va a cancelar enseguida. Por 2 veces x menos 1, o sea, 2x menos 2, perdón, sí, 2x menos 2, más 2y, perdón, menos 2y, porque hay un menos por dentro de la función, menos 2y más 2x, e igualamos a 0. Como se darán cuenta, esto lo podemos pasar directamente para acá y se va, y no lo tenemos que preocuparnos más. Entonces nos quedaría que, vamos a borrar, ¿no? De nuevo, solamente para aclarar, que x menos 2 menos 1 menos y más x es igual a 0. Y luego lo mismo queda con y. Pasa algo similar con y. Sería un medio, de nuevo, sobre la raíz cuadrada de este mamarracho. ¿Sí o no? Luego sería 2y menos 4 más 2y menos 2x. Y eso sería igual a, sacamos el 2, quedaría y más y, 2y menos 2 menos 2x igual a 0. Ahora, de nueva cuenta, solamente tenemos una ecuación lineal de 2 por 2 de toda la vida, un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 de toda la vida. Por lo tanto, el punto que nos va a dar es el punto mínimo. Entonces, lo que hacemos no es más que evaluar. Nos quedaría que x es igual a 4 tercios y es igual a 5 tercios. De nuevo, como nos preguntan por un mínimo y la función en realidad nos da nada más un punto, asumimos que ese es mínimo. Ahora, si ustedes quieren, de nuevo pueden evaluarlo, pero no tiene sentido. Normalmente los profesores no les piden evaluar algo cuando nada más te da un solo punto, un punto crítico. En todo caso, si quieren, usan el hessiano. Ahora, el siguiente paso sería nada más evaluar estos dos puntos que nos dieron en esta función, y nos va a dar que la distancia mínima va a ser igual a raíz de 3 sobre 3. Entonces, recapitulemos de nueva cuenta. Nos dicen que tenemos que hallar la distancia mínima del punto 1, 2, 3 al plano x menos y más z. No podemos usar las fórmulas de álgebra lineal. Por lo tanto, recurrimos a la distancia de un punto a otro, que la distancia de un punto a otro no es más que la componente en x del punto inicial menos el punto final, o el punto final menos el punto inicial, da lo mismo, es raíz cuadrada, o sea, está al cuadrado, va a dar positivo siempre, más, de nuevo, lo mismo con y, más lo mismo con z, y despejamos de esta ecuación z para que nos quede una función de dos variables. Entonces, luego esta función la reemplazamos aquí y nos queda esto.
derivamos parcialmente con respecto a x, nos queda esta expresión, derivamos parcialmente con respecto a y, nos queda esta expresión, igualamos a 0, resolvemos el sistema de ecuaciones y nos da estos valores. Luego, con estos valores reemplazamos en esta ecuación, en esta función de acá y nos da la distancia mínima.